Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a hablar de un tema que le hemos titulado En las manos de Dios. En las manos de Dios. La idea es recalcar cuán importantes somos qué precio puede equivaler a lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por cada alma que vivimos en este planeta. No solamente los que estamos, sino desde hace ya más de 2000 años. Y por eso hemos titulado En las manos de Dios. Quisiera que de antemano salude al que está a su lado y que sienta él, ¿verdad? Esa firmeza, esa seguridad que estamos en las manos de Dios. He oído decir por los años que tengo de llevar a cabo ceremonias de matrimonio, y oigo que los parientes de ella o de él le dice: vas en buenas manos. Y claro, como no se conocen, ¿verdad? Pero a los días el gran chichote, ¿verdad? El gran desprecio, el gran insulto. Qué bonito el que fue en buenas manos, no servís para nada. Qué terrible. Por eso estamos hablando de esto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer 3 maravillosos versículos. Ahí en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, dice la Escritura, vamos a tomar 3 versículos, versículo 29, 27, 28 y 29. Versículo 27, 28 y 29. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a orar. Amado Padre que estás en tu trono de gloria, una vez más, bendito Señor, venimos en el nombre de Cristo ante tu santísima presencia, suplicando, Señor, la gracia y la misericordia, la bondad, el favor, Señor, de esa unción que necesitamos. Y que des, Padre mío, a tu pueblo una capacidad de discernimiento, de poder, Señor, saborear, recibir esta palabra y guardarla en el corazón.
que podamos salir de esta reunión alentados, favorecidos, bendecidos conforme son tus abundantes misericordias. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El estar en las manos de Dios es la seguridad más grande. Es algo incomparable. El estar en las manos de Dios es tener el favor, es tener inclinada la balanza de toda bendición hacia nuestra vida. Pero esto de estar en las manos de Dios no significa que estemos blindados o que estemos excluidos de no recibir embates, de no sufrir o pasar por circunstancias difíciles. Aunque uno quisiera eso, quisiera, ¿verdad?, que no lo vieran mal, quisiera que no lo criticaran, uno quisiera todo a favor nuestro. Por eso los religiosos de una, no sé exactamente el nombre de la denominación, pero uno de los lemas de ellos era pare de sufrir. Y a la gente le encanta eso. Pero en esta vida, de todos los que han vivido, los que han amado a Dios más que otros y que se han entregado al ministerio desde que nacieron, como Samuel, la Biblia expresa el testimonio de Samuel, un hombre íntegro, un hombre puro. Pero eso no quiere decir que no se haya enfermado. Eso no quiere decir que no haya tenido muchos problemas. Entonces, nosotros no vamos a ser la excepción. Pero sí podemos captar o entender que estar en las manos del Señor no es estar en manos de cualquiera, sino bajo promesa de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que en su misericordia, en su bondad, está para favorecernos. Mas no podemos torcer el brazo de Dios porque Él es soberano. Y la Biblia dice que todo lo que Él quiere, lo hace. Entonces, el tomar estos versículos maravillosos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y oiga bien, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Y alguien preguntará, sí, pero ¿y qué de esos terribles accidentes? ¿Qué de las pobrezas? ¿Y qué de las enfermedades? ¿Y qué de tanta cosa? Porque cuando vienen los embates de los problemas, a veces uno se llega a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué permite Dios? Y nos pasa algo similar cuando los niños están en la edad del preguntón. ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y el papá está o la mamá repitiendo la respuesta y él sigue en lo mismo. Pues nosotros cuando estamos en problemas estamos en esa dificultad. Pero amados hermanos, el problema del ser humano prácticamente es como una costumbre. Y la palabra del Señor
nos manda a que podamos entender lo maravilloso, lo súper precioso de estar en el Evangelio. En otras enseñanzas hemos hablado del opinar, del qué dirán, de personas que no saben nada de lo que realmente es el Evangelio, sino que señalan como una religión y hablan de aquel que está caído y revolcado como que si realmente ha sido un verdadero evangélico. Y todo esto pasa cuando no experimentamos lo que realmente es el verdadero evangelio. Y cuando me refiero al verdadero evangelio, es porque hay otros religiones señalados como que si fueran el evangelio de Cristo, pero no son así. Hay una enorme diferencia. Podemos ver el libro del Mormón, el libro del Corán, la Biblia tergiversada que manejan los testigos de Jehová, las malas interpretaciones bíblicas que tienen los de solo Jesús, muchas cosas. Pero el evangelio bíblico, el evangelio que experimenta todo aquel que siente el nuevo nacimiento, de esos está hablando el Señor. No perecerán jamás. Jamás van a perecer. Porque es la palabra de Dios, es el Señor que está afirmando. Ahora, los evangélicos que luchan, que tratan, hermano, de sobrevivir a los problemas, a las dificultades, no estamos fuera de podernos sentir debilitados, tristes, fracasados, afligidos. O sea, eso dentro del humano es completamente normal. Pero ahí es donde debe de resurgir como una alimentación espiritual lo que nos enseña la bendita y soberana palabra de Dios. El Señor refiere en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 1, acerca de la parábola de la oveja perdida. Y en esa parábola, el Señor le dice a las personas que estaban ante él, porque dice el versículo 2 de San Lucas 15: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. La primera respuesta del Señor es referirles esta parábola, diciéndoles que hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La pasión de Dios, el amor de Dios, no va a dejar en vano el trabajo de su Hijo amado. San Juan 3:17 dice que Cristo no vino para condenar, no vino para perder a los que habrían de creer en Él, sino para salvarlos. Entonces, Él va a agotar todos los recursos. La gente califica, mire, este es un infeliz, este es un desgraciado, este es un desagradecido. Mire cuánto oran en la iglesia,
Viera la mujer o el marido cómo se esfuerzan. Ah, no, este merece la muerte. O sea, nos ponemos como fiscales, como peritos, como jueces para poder calificar o descalificar. Pero el Señor dice, cerrando esta lectura, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Si aquí hay hermanos con calidad espiritual, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero si hay otros que les cuesta mucho caminar, estando en el plan de Dios, Dios va a estar hablando. Dios va a estar sustentando. Dios va a estar moviendo su mano, extendiendo su amor, derramando su misericordia. ¿Y por qué lo hace? Él es Dios. Él no tiene límite en la paciencia. Él no está dispuesto en una forma de aburrirse o de decir cosas, hermano, que no tiene que decir, porque Él murió por el mundo entero. Ahora, cuando vemos personas obstinadas en su pecado, Dios hace su trabajo. Y cuando alguien muere por su obstinación, Dios lo hizo todo conforme lo tenía que hacer, y en aquel día Él será declarado justo. Dios es juez justo, dice la Escritura. Ahora, en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, el Señor afirma a sus discípulos en el versículo 29. Dice el Señor a su discípulo: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Cuando lo acusaban al Señor de estar como armando una sedición, Él dijo: mi reino no es reino de este mundo. Entonces la gente no entendía. Y de ese reino asignado, de ese reino celestial, de ese reino donde no habrá corrupción, donde no habrá enfermedad, donde no habrá injusticia, de ese reino está hablando el Señor. Hay gente, hermano, que se vanagloria en este tiempo, en esta nación, por haber obtenido la ciudadanía de este país, que por cierto puede ser excelente y obtener beneficios por lo que es la nación. Pero a los que creen en Cristo Jesús, el Señor no está asignando un reino donde hay injusticia, donde hay corrupción, donde el más fuerte, el más grande pisotea al más pequeño, sino de un reino donde la gloria de Dios será manifestada a todos aquellos que hemos creído en la palabra de Dios, como leímos en el Evangelio de Juan, siendo su pueblo, siendo sus ovejas. Tenemos que creer y mantenernos en esa bienaventuranza. Un predicador, hablando de la condición de las ovejas, ¿por qué Dios relaciona a su pueblo, a los que habrían de seguirlo, con las características de una oveja? Y él dice en su mensaje que las ovejas por naturaleza son torpes, son bien sencillas.
les cuesta tener discernimiento para ver dónde hay un mejor pasto, y que a veces se hace llevar por las apariencias, por los espejismos de lo que aparentemente hay. Por eso la oveja requiere un pastoreo permanente para que sea cuidada, para que sea protegida, para que sea alimentada, para que sea revisada constantemente. Por eso el Señor nos compara con las ovejas, para que siendo su pueblo, dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero a veces, hermano, la gente dejándose congregar pone sus razones, pone sus excusas, pone sus pretextos, sin saber que ha comenzado la muerte espiritual. Y el predicador dice, ¿verdad?, que por qué el Señor no nos dio formación para tener el coraje de un tigre o de un león, para ser más fuertes, para ser más hábiles. Y de ahí el predicador cambió, y yo me quedé pensando. Dije, el Señor nos ha dado o nos ha comparado con las características de una oveja. Y si fuéramos tigres o leones, nos hartamos a nosotros mismos, a arañazos, a mordidas y a todo. Y esto es así. ¿No se recuerda haberse comido usted a alguien? ¿Se acuerda haber arañado a alguien? Pensando en esto, hermano, tenemos marcas, tenemos heridas de gente que amamos, de gente que hemos tratado de respetar, de gente que hemos orado, y esos arañazos. Y si no fuéramos ovejas, estaba pensando yo, ya no estuviéramos. Pero por ser oveja, Dios pone a alguien a orar, a suplicar, a poderlo motivar, a poderlo animar para permanecer en la línea de Dios. El Señor dice acá, yo les he asignado un reino. Y en ese reino dice que vamos a comer y vamos a beber en la mesa. Así le dijo a sus discípulos. Y también se van a sentar en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, todo eso era muy halagador. Qué bonito cuando usted tiene un amigo que le puede decir, hermano, cuando necesite un carro, aquí están estas llaves. Hay un hermano en nuestra congregación que tiene un carro bien bonito. Y en 2 ocasiones yo he querido como descansarme y desconectarme un poco. Y he hablado con él. Son 2 hermanos. Y ellos bien dispuestos me llevan, y yo me siento en ese carro como que se voy en un penthouse. Y me dice, hermano, duérmase, tranquilo. Qué bonito sentir esa coinonía, esa amistad. Pero el Señor está hablando acá a sus discípulos de un reino donde van a comer con Él y van a beber con Él. Si bien es cierto, hubo un hombre llamado Matusalén, que es el que más años ha vivido, pero se le acabaron los días en esta tierra. Y después de eso, aquellos pescadores de Galilea, aquellos que dejaron sus redes, dice la palabra que recibieron esta promesa, donde iban a estar con Él. Ya pasaron más de 2000 años. Y van a pasar miles y miles, miles de años, porque esa es la eternidad de Dios. Y dice que ahí vamos a estar con Él. Yo no sé cuántos podemos ver en lugares, hermanos, lugares tan preciosos,
que quizás nunca vamos a dormir en ellos, como esos hoteles de 5 estrellas. Escuché de un hotel que valía $250,000 una noche. $250,000 una noche. ¿Y qué tiene esa habitación? Que no tenga la cama que yo tengo. Pero esos que paguen por esa noche, se les va a acabar el dinero. Pero los que vayamos al reino, viviremos por toda la eternidad. ¿Y sabe qué? Sin haber pagado un penny. Porque la salvación de nuestro Dios viene por gracia y misericordia. Entonces Él les dijo todo eso. Pero sabiendo lo que se le venía a Pedro, le dijo el Señor: Simón, Simón, que también es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Si estamos en el mundo, somos del mundo, y sentenciados al infierno si la muerte nos sorprende. Y en aquel día, todos los que mueren en el mundo, dice la palabra de Dios, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La mentira de la religión es que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Esa es mentira. La Biblia no dice eso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La gente en su religión se ofende porque no le gusta que le digan verdades bíblicas. Estuve predicando en una vela donde la hermana era de la República de Argentina y habían muchos argentinos. Y les dije, muchos en Latinoamérica se han alegrado por tener un papa de Argentina. Pero ningún hombre puede salvar a otro hombre, porque solo Cristo murió y resucitó, habiendo dado su vida por el perdón de pecados de todos los hombres. Solo Cristo. Así que el señor Benedicto, les dije, tiene que dar cuenta delante de ese Dios. Y claro, a la gente no le gusta. Yo vi la cara de ellos y les dije, creo que esta es una oportunidad para que ustedes sepan que necesitan arrepentirse de sus pecados. Ahora, hermano, al venir a la iglesia, nosotros creemos que todo es automático. Oí de una mujer que, tomando versículos de la Biblia, hizo las de un rey. El rey, cuando recibió las amenazas, fue al altar de Dios y puso las cartas de ofensa y de blasfemia y le dijo: Señor, mira las amenazas, mira cómo han pisoteado tu nombre, han blasfemado de tu nombre. Y decía el rey con el profeta: encárgate de ellos. Pero antes de eso, dice la palabra del Señor, que el hombre había humillado su rostro, se había vestido de cilicio, había pedido perdón a Dios. Pero oí de esa mujer que había estafado a hermanos de la congregación y le había dicho: Señor, aquí están estas cartas, aquí están estos insultos que he recibido. El que es sinvergüenza es sinvergüenza, y que le den en la cara. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la mentira. Dios no tolera la injusticia. El Señor le dijo a Pedro: el diablo los ha pedido para ser zarandeados. Hermano, el que estemos en Cristo no quiere decir que no estemos en la lista negra del diablo. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente, buscando, viendo a los que se duermen en la iglesia. ¡Ja! Ya despertaron.
Aleluya. Estamos en la lista negra del diablo. Simón Pedro lo estaba. Y le dijo, el diablo los ha pedido para zarandearlos. Pero yo, oiga la voz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor ha rogado para que no falte nuestra fe en la hora de la tribulación, en la enfermedad, en la pobreza, en la angustia, en la desesperación. Él ha rogado que no falte la fe. Él nos reconvino a Pedro y le dijo: mira, Pedro, sos muy impulsivo, sos muy hablador, te pasás. Yo creo que Pedro se parecía mucho a mí, o yo me parezco mucho a Pedro. Tengo una boca floja. Ni me están preguntando y ya estoy diciendo las cosas que no tengo que decir. ¿Hay alguien que se parece también así? Aleluya, dijo una hermana. El Señor no le dijo: qué bárbaro, te estás portando como Judas. Porque ni aún Judas, habiendo sido ladrón, timador y habiendo, solamente le dijo: ¿con un beso entregas a tu maestro? Qué bonito que nosotros tuviéramos ese carácter apacible, ¿verdad? Cuando la oveja tigresa nos pega el ganchazo, ¿verdad? ¿Con eso me arañas, gatúbeda? No, mejor callar. Y el Señor estaba previniendo esto, y aún con todo, Pedro le dice en el versículo 33: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Y qué pasó? Lo negó. Pero el fallarle a Dios, el caer en el pecado como la puerca lavada que vuelve al charco, no es para quedarnos entumecidos en la desgracia de la maldición del pecado. Es para reconocer, es para entender lo que el Señor dice en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz, y los que están en mi mano nadie las podrá arrebatar de mi mano. Y lo que Él está diciendo en Lucas 22: les he asignado un reino, y habiendo asignado ese reino, Él sabe lo que podemos padecer, Él sabe lo que vamos a sufrir, Él sabe, hermano, todos los embates de los problemas de la vida. Y el Señor ha orado por los suyos, como se lo manifiesta Pedro, para que no falte nuestra fe. Van a haber momentos que nos vamos a sentir en la encrucijada y como que ya son minutos de vida que tenemos. Yo no sé si usted ha estado, pero en diciembre de 1986 yo tuve una experiencia. En los días navideños andaba trabajando en un taxi en San Salvador. Me había ido muy bien. Había trabajado de temprano en la tarde y ya era bien noche, eran llegando a la medianoche. Y yo dije: me voy a descansar. Gracias, Padre, porque me has bendecido maravillosamente. Y de repente, en una esquina de unas calles principales, me hace parada una mujer con un hombre. La mujer aparentemente estaba bien embarazada y yo dije: pobrecita, los voy a llevar y no les voy a cobrar. Se sube la mujer a la par mía, el hombre que la acompañaba en la parte de atrás a mano derecha, y no supe de dónde vino una tercera persona, un hombre, y se sentó atrás de mí en la puerta izquierda. Y me dijeron para dónde iban: para el hospital.
Y camino al hospital, sacan sus armas y las montan. Y yo, que estaba con poco tiempo de haber salido del ejército, sabía los calibres por el porte, por el tronido de la muelle de las armas. Una 38, una 45 y una 9 milímetros. Entonces ya me dijeron para dónde íbamos. Y el hombre que iba atrás me dice: fuiste el elegido y hoy vas a morir. Oré al Señor, encomendé a mi esposa. En ese tiempo solamente teníamos a Elisa. Orando al Señor. Y en la oración me salían palabras donde podía yo encomendar mi vida al Señor y darle gracias por mi salvación. Y predicándoles a ellos, les dije: el Señor les ama. Me dijeron: cállate. Yo les dije: si me callo, ustedes van a perder la oportunidad de oír cuánto les ama Dios. Él murió en la cruz del Calvario. Sus pecados allá fueron perdonados. Lo que tienen que hacer es arrepentirse. ¿De qué? ¿De que te vamos a matar? No, a mí mátenme. Pero ustedes necesitan la salvación de sus almas. Y en eso íbamos, hablando de la gracia y la misericordia, diciéndole yo, y ellos: cállate. De repente abrieron la puerta y me pegaron un empujón y me aventaron en un barranco. Y yo no sabía si estaba vivo o estaba muerto. Me pasó las de Cantinflas, un día en el infierno, un día con el diablo. No sabía si estaba vivo o estaba muerto. Cuando volví en sí, había estado orando y mi cuerpo se había llenado de hormigas en ese barranco, en un zarzal. Oré al Señor, llegué a la casa, y cuando llegué a la casa, mi esposa tenía el rostro bien triste. Había estado orando y llorando. Me dijo: estaba con presentimientos terribles. Y yo había llegado, hermano, con una tristeza y al mismo tiempo una alegría. Recuerdo haberle dado un abrazo y ella me dijo: fíjate que mientras estaba orando, la niña se me cayó de la cama y pegó en el filo de la ventana, y Elisita tenía un chichote pero terrible en su frente. Yo le dije: ya pasó. Lo importante es que ya estoy en casa. Hermanos, como creyente, he tratado de poder agradar y servir a Dios, aún con todos los impedimentos, con todos los defectos que muchos de ustedes me conocen. Pero hay cosas que definitivamente me puedo alegrar, me puedo gozar en el Señor, porque en los momentos de terrible tribulación Dios me ha fortalecido. Pero a veces uno, por lo que ve, por lo que oye, por lo que otros dicen, a veces quiere hacer las cosas y pensar que Dios puede obrar a nuestra manera. Recuerdo haber hecho una promesa de fe. Oré al Señor para que me proveyera, para que me bendijera de 1000 maneras, en ayuno y oración, y la bendición no llegó. Pero por el carácter de responsabilidad, fui a buscar prestado, pagué la promesa, le di gracias a Dios, y 2 o 3 días después me pasó lo que le he contado. Lo que trato de decirle, amados hermanos, que hay momentos, como los momentos de Elías, siendo un ministro, siendo un siervo de Dios, fue a parar a una cueva, y aún en esa cueva, como que el sentimiento de buen siervo, de buen ministro, le dice: he tenido un vivo celo. Y el Señor lo oye, y el Señor envía la bendición para fortalecerlo y para alimentarlo, y le dice: come, porque largo camino te espera. En el momento de angustia no es fácil entender esa palabra, pero hermanos, lo que debemos de entender
a través del tema, si estamos en las manos de Dios, ahí esperemos. Ahí esperemos. Porque los que están en mi mano, dice el Señor, nadie los podrá arrebatar. Y el estar en las manos de Dios es tener el favor de Dios. Es estar, hermano, vestido con la misericordia de Dios. Es poder saber y entender que la misericordia de Dios se manifiesta aún en la tribulación, aún en la persecución, aún en todo lo que podamos estar enfrentando. Podemos ver a la luz de la palabra, cuando murió Esteban apedreado, hubo un gran alboroto y muchos hermanos salieron para diferentes lugares. Hubo un grupo que dice, Hechos capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Oiga bien, y la mano del Señor estaba con ellos. Pero ¿cómo estaban viviendo? Dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, los judíos tenían este privilegio de escuchar la palabra de Dios. Pero dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y ahí es donde dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Si vienen problemas, si vienen tribulación, si viene escasez, la mano del Señor estará siempre, 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 siempre con los que creemos, lo que confiamos y lo que esperamos al Señor. Y al abrir la boca, manifestar que Dios nos ama y que hay promesas como aquellas que testifica Jeremías en medio de la golpiza que le habían dado, del maltrato que había recibido. Decía él, yo sé que Dios está conmigo como poderoso gigante. Y hay algo maravilloso, amados hermanos, en la palabra donde Jeremías expresa lo siguiente. Dice la escritura en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En medio de todo, tenemos que saber, subraye y tenga una agenda de versículos que bendigan su vida, para que vaya a ella. Porque en la tribulación nos va a venir quizás a abrazar un espíritu de conmiseración. Yo no valgo nada. Los hermanos no me hablan. Y busco ayuda y no me ayudan. Esos pensamientos vienen. Pero Dios le habla a Jeremías en medio de esa tribulación. Yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tenemos que tener en la mente que el fin que viene
hermano, es para que estemos bendecidos, es para que estemos fortalecidos, es para que sintamos la ayuda de Dios en el momento más difícil de nuestra vida. El Señor no retarda sus promesas, como lo ha dicho a través de su palabra. Y por eso podemos ver en el capítulo 1, versículo 12 de la epístola a Santiago, que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, hermano, asegurémonos de amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para poderse cambiar de opinión. Él no cambia. Dios, hermano, no es un Dios de falsas promesas, sino un Dios de verdad. Es un Dios veraz, es un Dios misericordioso. Es muy común sentirnos desalentados. Es muy común, usted sabe, cuando vienen esas enfermedades, esas fiebres, se nos quita el apetito de todo. Pues cuando somos zarandeados, se nos va a quitar también el apetito de leer la Biblia. Pero el Señor ha orado para que no falte nuestra fe. Y en ese grano de fe que Dios nos ha regalado, ahí esperemos, ahí anclémonos, ahí confiemos. Pablo fue un hombre sometido a muchas tribulaciones. Y por eso escribe en el capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué le vamos a decir a ese problema? Piense primero en la pregunta. Yo he escuchado en los problemas a hermanos, hermanas, yo no me merezco esto. En cierta ocasión había un grupo de cristianos y estaban en una discusión de trabajo. Y dice que el que más alzaba la voz decía: yo no merezco esto. Quiero que se me respeten mis derechos. Y un hombre que estaba más atrás, que estaba un poco sordo, se inclinó y puso sus manos en sus orejas y le dijo: por favor, repita lo que está diciendo. Que yo no me merezco esto y que necesito que respeten mis derechos. Y el anciano se volvió a sentar, inclinó su espalda y le dijo: Señor, qué equivocado está usted. Porque Cristo lo compró en la cruz del Calvario para que usted le cediera todos sus derechos. Por cierto, no hay ser humano que tenga un derecho de hacer lo que él quiere si no va conforme a la palabra de Dios. Y dice que ahí terminó aquella gritería. ¿Sabe por qué se pelean los hermanos en las congregaciones? Porque quieren sus derechos, por desconocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y durante creamos y pensemos que tenemos ese derecho, estamos perdidos. Perdidos, perdidísimos. Porque siempre vamos a elegir cuando queremos y cuando no queremos. ¿Entiende?
Por eso podemos fracasar, por nuestra altanería, por nuestro orgullo religioso. ¿Qué pues diremos a esto? Ante los problemas tenemos que estar en línea recta con Dios. No estoy diciendo que todos somos perfectos. Podemos haber cometido cualquier error y garrafal error, cualquier crimen espiritual. Pero habiéndolo reconocido y habiendo pedido perdón por la inmundicia, por la inmoralidad, por la desgracia, por la suciedad, por la gusanera en la que hemos caído, si hay un arrepentimiento verdadero, dice la Escritura, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y cuando la sangre limpia, ya no hay más mancha de la inmundicia. Aunque los otros, pero mire lo que me hizo, pero todo lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y hagamos la del perro. Nací en un caserío. Y ese caserío donde yo nací era el último de tierra firme, donde llegaban los autobuses. Pero fuera de ahí había un montón de islas. Y cuando los señores de las islas venían a vender su producto e iban al pueblo, los perros de ellos se venían con ellos. Y como tenían que caminar hasta fuera del caserío, cuando los señores se subían al autobús, los perros quedaban solos y tenían que regresarse para pasar en medio del caserío. Así como era el número de hijos en mi cantón, así era el número de perros que tenían. Y cuando venían esos animalitos de las islas, salía aquel montón de perros queriendo destruir a los perritos que no eran de ahí. Pero ellos tienen una forma de mostrar su humillación. Meten su colita entre las patas, agachan las orejas y van. Y mire qué perros más muertos de hambre los de mi cantón. No los tocaban. Se ha enfurecido el diablo, los hermanos, los vecinos. Meta su cola, agache sus orejas y cúbrase con la sangre de Cristo Jesús. Que ninguna mano, ningún maligno, ningún demonio, ningún espíritu, ninguna autoridad lo va a poder tocar. Porque los que están en mi mano, nadie los podrá arrebatar. ¿Qué pues diremos a esto? Ay, hermano, si este es un gran problema, es pobreza, es enfermedad, ¿qué pues diremos a esto? La respuesta es, si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Qué diablo? ¿Qué demonio? ¿Qué ser humano? ¿Qué hambre? ¿Qué? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 37, siempre de ese mismo capítulo, vuelve a afirmar el Espíritu Santo inspirando a Pablo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos somos cristianos acá? Le puede decir al que está a su lado, por lo cual estoy seguro. Y ahí parece. Dígale, pégale un apretón de mano, estoy seguro. Estoy seguro. ¿Seguro de qué? Como Pablo, estoy seguro. ¿Ya leyó el versículo? De que ni la muerte, oiga bien, ¿quién no tiembla ante la muerte? Hoy que venía entrando, estaba diciendo una hermana, yo ya compré el ataúd, la mortaja, y
hasta el vuelo tengo comprado. Y usted me dijo, uy, le dije, a mí no me hable de eso, hermana, le dije, en vez de ofrecerme un desayuno que venía todo tembloroso. Nadie se quiere morir, pero nos vamos a morir. Pero ataúd yo no compro. ¿Y por qué, pastor? No, hombre, si hasta los borrachos es ahí, yo veo que los entierran. ¿Cómo que no me van a enterrar a mí? Usted dirá, nosotros nos va a hacer. No, nunca le he pedido comida y no le voy a pedir que me entierre. Pero Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Agarrados de la mano de Cristo, sujetos a la gracia de Cristo, benditos por el amor de Cristo. Él es el Todopoderoso. Cada vez que vengan pensamientos de tristeza, de angustia, armémonos con estas porciones. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice la escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Que afirman la que éramos: vanidosos, mentirosos, cínicos. Es lo que yo era. ¿Y usted qué? No, hermano, yo en enero fui a mi cantón. Y hablando así a lo cantonés, ¿verdad? Me encontré, no de China, sino de mi cantón. Me encontré con uno que le decían el carecaite. Y me dice un amigo: fíjate que me gusta, me dice, que has vivido tantos años allá en los United States y tu vocabulario es igual, me dice. Pero fíjate que el carecaite, me dijo, vino, me dijo, fue, me dijo, estuvo allá, me dijo, y dice que estuvo preso 4 meses y lo soltaron 4 meses, y a los 4 meses lo mandaron. Y fíjate que toda cosa que le dicen, o sea que ya no le dicen el carecaite, sino que a saber cuántos carecaites hay aquí. Pero qué bendición que entendamos que lo que el Señor nos está diciendo, que a su tiempo murió con los impíos, para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida y nos gocemos y nos gloriemos, porque el reino de los cielos se acercó a nosotros a través de ese Cristo bendito, hermano, que sin merecerlo Él pagó todo. Él pagó todo. Porque a veces nos queremos creer, ¿verdad? O ser los grandes decentes.
Humillémonos delante de ese Dios que tanto nos ama. Y nos hemos portado mal. Y aún así, Él, como la oveja perdida, está hablando para recuperarnos, restaurarnos y que andemos conforme su palabra nos dice. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.